Buenos días, gracias por vuestra asistencia. El acto de hoy lo celebramos por varios motivos. Uno es poner en valor nuestras actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que comenzó el día 28 de febrero y finalizan hoy con este acto. Aunque desde la Concejalía de Igualdad de este ayuntamiento realizamos campañas por la igualdad todo el año. Dentro de todas las actividades del mes de marzo, unas son nuestros concursos de fotografía y literario Enfoca la Igualdad y Las Mujeres Cuentan, respectivamente, que este año cumplen su 9ª edición. Son concursos que han ido creciendo de año en año. En cuanto a participación, calidad de las obras y este año además monetariamente, puesto que el importe de los primeros premios ha aumentado. Contamos con personas muy expertas y especializadas en el ámbito de cada concurso en ambos jurados. Algunas nos acompañan desde hace años y este año hemos tenido nuevas incorporaciones que nos han enriquecido aún más, si era posible. Las fotografías ganadoras nos sirven para realizar los fabulosos carteles con los que publicitamos nuestras actividades durante la campaña del 8 de marzo. De todas las obras literarias presentadas este año, 27 en total, las dos ganadoras nos han llevado a tener un segundo motivo de celebración y clausura de nuestras actividades, y el motivo es que podemos entregar en mano los diplomas del primer premio y el accesit y disfrutar de la lectura de las obras ganadoras del concurso literario Las Mujeres Cuentan. A las personas ganadoras y de su propia voz, ya que ambas son de nuestra comarca del Alto Palancia. El accesit ha sido para Vanessa Moliner Beltrán por su obra Las mujeres que no caen en los libros, y el primer premio ha sido para Enrique Paya Saura por su obra Estirpe. A continuación nos van a leer en este orden sus respectivas obras. Gracias. Buenos días y gracias por el reconocimiento. Las mujeres que no caben en los libros. El día que vacunaron a mi hija, pensé en la aguja, en el algodón, en su llanto. Pensé en las enfermedades que este gesto podría evitarle, como si fueran monstruos antiguos que la ciencia mantiene a raya para ofrecernos nuevas oportunidades. Pensé en el reloj, que parecía detenerse cuando ella lloraba, pero no pensé en la mujer. La enfermera sonrió con ese cansancio amable de quien sostiene el mundo con dos manos y un turno partido. Ya está, campeona. Yo respiré hondo, una menos. Al salir, en el pasillo, había un póster sencillo, algo que llamó mi atención. Unas células ampliadas al microscopio, a todo color y una frase debajo. ELA, la línea celular que cambió la medicina. Leí y seguí andando, pero esa palabra se me quedó grabada. Más tarde, en casa, la busqué mientras estaba en la cocina preparando la cena y apareció un rostro joven, una sonrisa leve. Era el de Henrietta Lacks, una mujer negra con cáncer de cuello uterino a la que hicieron una biopsia en el hospital. Hasta aquí una historia más de tantas. Sin embargo, algo la hacía especialmente diferente. Las células que le extrajeron no se morían, como pasaba con el resto de muestras. Las suyas seguían dividiéndose puntualmente cada 24 horas. Unas células inmortales que viajaron por todo el mundo y que ayudaron a desarrollar vacunas, tratamientos, avances médicos y que siguen hoy en día nutriendo la ciencia desde un tubo etiquetado. No le pidieron permiso y tampoco salvaron su vida, pero sus células siguen siendo la prueba de que ella existió y una de las fuentes más utilizadas de investigación biomédica del siglo XX. Apagué la vitrocerámica y me quedé apoyada encima un momento. Aquella mañana había respirado tranquila creyendo que la medicina era algo limpio, neutro, algo de todos. Y quizás sea así ahora, pero muchas veces fue solo un cuerpo femenino, usado, estudiado y archivado. Mi hija cantaba en el salón sin saber nada de Henrietta, sin saber que su futuro estaba cosido a la historia de una mujer que no cabía en los libros. 2 semanas después, volvió del colegio con una cartulina. Mamá, ¿qué es el 8 de marzo? Es un día para recordar que las mujeres han hecho cosas importantes y no siempre se les ha reconocido. ¿Como Marie Curie? Claro, Marie Curie sí que cabe en los libros. Sí, respondí. Como ella y como muchas más. ¿Como quién? No supe responder de inmediato y me sentía avergonzada por no tener más respuestas que ofrecerle. El silencio me incomodó más que cualquier otro dato.
Al día siguiente fui a la biblioteca. En una mesa había fotos de mujeres del pueblo. Mujeres con nombres completos bajo cada imagen. Me gustó verlos. Otra forma de borrar a una mujer es dejarla en un diminutivo o reducirla a unas siglas. Pedí historias de mujeres que no aparecen en los manuales. Las mejores, dijo la bibliotecaria, mientras me dedicaba una sonrisa cómplice. Entre los libros apareció una comadrona francesa del siglo XVIII, Madame de Coudreau. Ella diseñó un útero de tela para enseñar partos complicados y viajó con él formando mujeres donde la muerte en el parto era frecuente. Con aguja y hilo redujo la mortalidad por donde pasaba, sin discursos ni aplausos, una vida dedicada a salvar a miles. La imaginé cosiendo bajo una pobre luz, como había visto tantas veces a mi madre, entrando en casas ajenas, enseñando a otras matronas. Leí más historias en los días siguientes, tantas que empecé a pensar que el olvido se había convertido en un sistema y el silencio lo alimentaba. El sábado, antes del 8 de marzo, en el patio del colegio, los niños leyeron frases por turnos, en voz alta. Cuando le tocó a mi hija, dijo: las mujeres cuentan, aunque no siempre las cuenten. Sentí un pinchazo en el pecho, pensé en Henrietta, pensé en la comadrona del útero de trapo, pensé en mi madre, en mi hermana, en mi abuela y en toda mi tribu. Pensé en la fisioterapeuta que me enseñó a darle el pecho a mi bebé, en la pediatra que me abrazó cuando superé un bache personal, en la enfermera que nos dijo: campeona. Todas sostienen algo. Esa noche mi hija pidió un cuento, uno de princesas, pero que no se casen con nadie. Sonreí. Te contaré un cuento de mujeres que salvaron vidas, sin coronas. Le hablé de una mujer cuyas células siguen vivas en laboratorios. Le hablé de otra que cosió un modelo para enseñar a parir sin morir. Eso está mal, dijo cuando supo que a la primera no le pidieron permiso. Sí, respondí, pero por eso hay que contarlo. Antes de dormirse me preguntó: ¿y tú qué vas a hacer? La pregunta me atravesó. Contar historias, las mías, y dije: enseñarte a contar las tuyas. Cuando se durmió, fui a la mesa, abrí un cuaderno y escribí. Nos enseñaron los nombres de quienes firmaron los descubrimientos, pero nunca supimos los nombres de quienes cedieron algo de sí mismas para que otros pudieran firmarlos. Cerré el cuaderno. Entonces pensé que escribir no solo era un gesto literario, era una forma de devolver nombres a nuestra historia y a nuestras propias supervivencias, a lo que somos ahora, a lo que tenemos, a lo que conseguimos. Pensé que yo, una mujer adulta con acceso a la información, apenas podía nombrar a esas mujeres. Todas ellas inventaron, curaron, resistieron, sostuvieron. Algunas escribieron bajo seudónimos para poder existir. Otras firmaron con iniciales para que su inteligencia pareciera masculina. Otras, sin estudiar en universidades, perfeccionaron técnicas con sus manos y parece que alguien creyó que sus biografías no merecían la pena. Una noche soñé con un pasillo largo, blanco como el de un hospital, y al final del pasillo una puerta metálica con un cartel: laboratorio. La puerta estaba entreabierta y dentro había cientos de frascos, miles quizá, y en cada uno una etiqueta con 2 o 3 letras, un número y una fecha. En medio del laboratorio había una mujer, de pies y sin bata. Tampoco llevaba guantes y no parecía tener permiso de entrada, pero estaba allí. Entonces ella me miró con impaciencia, como si yo hubiese tardado demasiado. No dijo nada, aunque yo lo entendí todo. Me desperté con el corazón acelerado y fui a la cocina, abrí la nevera, vi los yogures, la leche, las sobras tapadas. Todo normal, lo cotidiano. Entonces me di cuenta de que era eso, lo cotidiano, en donde se escondía el poder femenino y a la vez su invisibilidad. Porque el mundo cambia cuando una mujer decide que su historia merece ser contada. Bueno, mi relato se titula Estirpe. Pilar rememoraba la tarde remota en que su tatarabuela Vicenta descubrió que el agua del río Palancia no solo arrastraba piedras lisas y
y limos antiguos, sino también los susurros de las mujeres que aún no habían nacido. En aquel tiempo, Segorbe era un laberinto de piedras verticales coronado por las ruinas de un castillo que parecía vigilar no solo los valles, sino el transcurso mismo de los siglos. En derredor, las tierras entre la Sierra Calderona y la Sierra de Espadán formaban un reino de olivos milenarios. La gente aseguraba que sus raíces llegaban al centro de la tierra, permitiendo que los árboles supieran los secretos de quienes se cobijaban bajo su sombra, incluso antes de que fueran pronunciados. A veces, el aroma del mar Mediterráneo subía por el cauce del río, desafiaba la gravedad, desafiaba incluso la lógica de los vientos. Los vecinos de Navajas y Segorbe se hablaban mediante espejos desde las atalayas, para no gastar palabras, que eran entonces un bien tan escaso y precioso como la lluvia en agosto. Con Vicenta comenzó todo. Había llegado en un carromato cargando una dote que cabía en un pañuelo de hierbas, pero que pesaba más que un cargamento de hierro. Una rama de olivo que nunca se secaba y la certeza absoluta de que su cuerpo era un mapa de manantiales ocultos. Llegó a Segorbe sola, con el vientre ya prominente y una determinación que helaba la sangre. A quien preguntaba, afirmaba que su marido había muerto meses atrás, dejándola embarazada y a merced de su propio destino en una tierra extraña. Se contaba que Vicenta no necesitaba zahoríes ni varas de avellano para encontrar agua en las tierras áridas de la Sierra Calderona. Le bastaba con caminar descalza por el monte, sintiendo cómo los talones le hormigueaban al pisar el lugar exacto donde la tierra guardaba su líquido tesoro. Compró, con sus ahorros de costurera, una parcela de tierra que los hombres consideraban baldía e inscribió la propiedad a su nombre con una caligrafía tan firme que el notario sintió que el papel le quemaba los dedos. Era la primera vez en la historia de la comarca que una mujer firmaba su propia libertad sin un aval masculino. La casa que Vicenta construyó desafiaba las leyes de la geometría y de la decencia de la época. Sus ventanas no miraban a la calle para evitar habladurías, sino al cielo, para vigilar el paso de nubes premonitorias. En esa casa creció su hija Amparo. Nació con el don de la comunicación y aprendió a leer antes de comenzar a andar. Se casó muy joven con un cantero que prometía tallar su nombre en la eternidad. Sin embargo, el hombre murió en un accidente en la cantera apenas 9 meses después de la boda, dejándola viuda y embarazada antes de cumplir su primer año de casada. Amparo vivió los años en que la pólvora y el odio empañaron el aire. Mientras el mundo se desmoronaba en trincheras, ella se dedicó a tejer una red de silencios que era más resistente que cualquier alambrada. Corría el rumor de que escuchaba el viento entre los olivos y que éste le revelaba quién tenía hambre antes de que se notara en el rostro. Así organizó un contrabando de pan y esperanza que descendía por las orillas del Palancia en los cestos de las lavanderas. Cuando la guerra terminó y el silencio se volvió pétreo, no bajó la cabeza. Se convirtió en guardiana de las palabras prohibidas. Escondía libros de poesía entre las tinajas de aceite y enseñaba a las mujeres que el alfabeto era la única arma que no necesitaba munición para ganar una batalla. Su magia no residía en apariciones espectaculares, sino en una persistencia incansable. Lograba que el pan nunca se pusiera duro en las casas donde las mujeres mandaban y que el agua de las fuentes cantara canciones de libertad cuando la Guardia Civil pasaba cerca. En ese ambiente de resistencia silenciosa nació Rosario, la alquimista del aceite. Una mujer cuya piel tenía el brillo de la aceituna serrana y cuya risa podía detener una tormenta de granizo sobre los campos. Heredó las tierras de su abuela Vicenta, que su abuela Vicenta había arrancado al olvido, y decidió que su misión sería extraer el alma de los olivos para iluminar los tiempos oscuros de la posguerra. Rosario se casó con un perito agrícola que soñaba con modernizar la almazara. Juntos fundaron la primera cooperativa agrícola de Segorbe, pero el destino volvió a cobrar su precio. El marido falleció por una fiebre repentina apenas 8 meses después del enlace, dejándola viuda y embarazada antes de celebrar su primer aniversario.
En una época en que las mujeres debían pedir permiso hasta para respirar el aire de la plaza, Rosario se compró un tractor que manejaba con la misma elegancia con la que su madre manejaba el telar. Se cuenta que el motor de la máquina no funcionaba con gasoil, sino con el entusiasmo indómito de su propietario. Fue ella quien descubrió que si prensaban las aceitunas siguiendo el ritmo de las fases lunares y se les hablaba con ternura de las injusticias del mundo, el aceite resultante tenía propiedades medicinales. Curaba el cuerpo y también la amargura del alma. La cooperativa se convirtió en empleo y refugio de mujeres. Allí el trabajo no se medía por horas, sino por la dignidad recuperada. El dinero se guardaba en cajas de madera que olían a sándalo y nadie se atrevía a tocarlas sin su consentimiento. Rosario se enfrentó a los caciques locales que intentaron arrebatarle las tierras alegando leyes antiguas y lo hizo con una sola frase que quedó grabada en el dintel de su almazara: la tierra es de quien la sueña. La hija de Rosario, Carmen, representó la irrupción definitiva de la razón sobre la superstición, aunque nunca abandonó del todo la magia que corría por sus venas. Fue la primera en cruzar las fronteras de la comarca para ir a la universidad en Valencia. En su maleta llevaba un puñado de tierra segorbina y una botella del aceite milagroso de su madre. Carmen se casó con un abogado brillante, pero la historia volvió a repetirse con una precisión matemática. Su esposo murió en un accidente de tráfico apenas 11 meses después de la boda. Su hija Pilar ya crecía en su vientre. La maldición familiar insistía en su crueldad. Regresó convertida en una jurista de mirada inclemente y corazón de fuego. Se dedicó a desmantelar piedra a piedra el edificio de leyes que mantenía a las mujeres en una minoría de edad perpetua. Su magia era la de la transformación social. Redactaba contratos de tal manera que las cláusulas se convertían en poemas de emancipación y los acuerdos en cánticos de justicia. Carmen transformó la vieja casa en un centro de saber donde las mujeres acudían no solo a buscar consejo legal, sino a aprender que sus cuerpos eran territorios soberanos que no admitían fronteras ni invasores. Bajo su influencia, se decía, las higueras de la zona empezaron a dar frutos fuera de temporada y los senderos de la Sierra Calderona se ensanchaban por la noche para facilitar la huida hacia la libertad a las mujeres que escapaban de hogares violentos. Carmen enseñó a la familia que el empoderamiento no es una meta, sino una práctica cotidiana de desobediencia civil y que la mayor magia de todas es la de una mujer que sabe decir no sin que le tiemble la voz. Hoy, su hija Pilar habita en una era en la que los cables de fibra óptica parecen haber desterrado a los duendes. Sin embargo, ella sabe que la tecnología y la magia son solo nombres distintos para la misma fuerza indómita. Desde su estudio, diseña ciudades con algoritmos que imitan las raíces de los olivos de su abuela Rosario y la intuición hídrica de su tatarabuela Vicenta. Ha llevado su linaje más allá del cauce del Palancia, pero en su escritorio guarda un fragmento de piedra del acueducto de Segorbe, entregado por su madre como amuleto contra el olvido. Su magia ha tejido una red digital de resistencia, una versión satelital de los espejos que sus ancestros usaban para comunicarse. Consciente de la herencia de maridos muertos antes del año y embarazos marcados por el luto, decidió ser la dueña absoluta de su biología. No buscó el matrimonio ni permitió que la fatalidad dictara su suerte. Optó por la inseminación artificial, rompiendo por fin el ciclo de las viudas gestantes. Una tarde de invierno, el aire de su oficina se espesó con olor a leña y tierra mojada. Comprendió que no estaba sola. Todas las mujeres de su estirpe estaban allí. Vicenta le rozaba el hombro con manos de río. Amparo le susurraba cadencias al oído. Rosario le ofrecía el aceite de la dignidad y Carmen corregía sus códigos de programación con la precisión de quien redacta una constitución. Pilar entendió que su éxito era un bordado generacional que comenzó con una rama de olivo y una firma temeraria en un papel amarillento. Se despojó de los zapatos para sentir el frío del suelo como si fuera el lecho del palacio. Las luces de la ciudad parpadearon y el viento trajo el eco de las campanas de la Catedral de la Asunción repicando victoria.
Supo que la resiliencia era un átomo de hierro en la sangre que permitía caminar sobre las brasas ardientes de la historia sin quemarse los pies. Al asomarse al balcón, el tráfico de la gran ciudad se transformó en el cauce cristalino de su infancia. Comprendió que el futuro se construye con la paciencia de un olivo. Regresó a Segorbe para convertir la vieja Almazara en un centro de innovación donde la tecnología se ponía de rodillas ante la tierra. El día de la inauguración, los olivos milenarios florecieron al unísono. No hubo discursos ni sermones, solo una cadena humana rodeando su peña. Pilar tuvo una visión de sus antepasadas junto al río antes de que se desvaneciera en la bruma. Esa noche escribió en su tableta el nombre de la hija que crecía en su vientre, heredera de la curiosidad, la fuerza y la visión de sus mayores. Al despertar, vio que las aceitunas tenían el color de los deseos cumplidos. Sonrió. Sabía que su estirpe nunca más pediría permiso para vivir.